hablaremos sobre figuras de violencia y enunciación. Empezaremos hablando sobre las figuras de violencia. Aquí se puede analizar un componente figurativo, que son los rasgos del contenido y la expresión del mundo natural dentro del mundo cinematográfico. Esas figuras están compuestas por rasgos. Por ejemplo, si hablamos de la figura árbol, podemos decir que sus rasgos son la rigurosidad, la verticalidad, la cilindridad, y todo esto vendría a componer el significante de árbol. Las figuras son organizaciones de sememas y están sostenidas por configuraciones narrativas que les dan sentido. Pasaremos a analizar los diversos programas narrativos en la película Pulp Fiction, que son 3 historias dentro de una historia global y mayor. En la primera historia podemos ver que se produce la recuperación de un objeto de valor que vendría a ser el maletín de Wallace y un ajuste de cuentas. Vincent y Winfield son los personajes que son los sujetos operadores y el maletín, como ya dije, es el objeto de valor. También se produce aquí una sanción, ya que el personaje Brett rompe un contrato de confianza. Wallace es el destinador y también es el sujeto de Estado, que es el que manda a estos personajes a recuperar su maletín. En el tercer episodio podemos ver que se produce un desayuno y un asalto. Jules y Vincent están conversando hasta que entran los asaltantes. Aquí se produce una acción de querer asaltar. También se produce una disposición, que es el robo. En la historia 4 podemos ver que se producen otras cosas como manipulación y seducción, ya que el personaje de Vincent quiere manipular a Mia. Entiéndase el manipulador como un querer hacer, querer saber o poder hacer, y el manipulado como un poder hacer. Por otro lado, la seducción solo pertenece al objeto, ya que el sujeto solamente puede desear. En este caso, Mia sería el objeto seductor frente al sujeto deseante, que es Vincent. Siguiendo con la historia del reloj, podemos ver que se toca el tema de lealtad traicionada, con el cual profundizaremos más adelante. Aquí hay 2 contratos, un implícito y un explícito, que regulan al personaje de Butch, y esto se da por 2 destinadores. Uno, que es Marcellus, el que está en la escena, y el padre de Butch, que es ausente. Ahora pasaremos a hablar de temas y figuras. Un tema puede ser expresado por varias figuras y viceversa. Por ejemplo, si tenemos de tema el reconocimiento, las figuras que están dentro de este podrían ser una carta, una platina, un anillo, y a la vez, si tenemos una sola figura como carta, los temas que pueden englobar esta pueden ser el reconocimiento, la identificación, la protección, etc. Cabe recalcar que todo esto depende de la cultura, ya que las cosas se interpretan de acuerdo a la cultura donde uno está. Por ejemplo, la expresión de las figuras puede ser liso versus rugoso, pero de acuerdo a la cultura, esto significa ternura versus rudeza. Podemos ver cómo toda la película de Pulp Fiction está basada en poner un tema versus otro. En este caso es la lealtad versus la traición mayormente. Pasamos a hablar ahora del plano de la expresión y el plano del contenido. Las figuras del contenido están en el mundo natural. La imagen cinematográfica, sin embargo, no recoge todos los rasgos del mundo natural. Hay algunos rasgos ausentes, por ejemplo, el olor, el sabor, el tacto, que no se pueden representar cinematográficamente, y aquí es que se pone en marcha el código de reconocimiento del espectador. Hay 2 significados, un significado icónico, que es primario y natural, y un significado iconográfico, que es secundario o convencional, y este es el significado que introduce a los temas. También podemos hablar de una dimensión plástica, la cual engloba textura, forma y color. La forma es el contorno, dimensión y posición, y configuran al personaje. El color puede dar diversos efectos de sentido.
Por ejemplo, el rojo en este caso simboliza la violencia. La configuración de la luz también es muy importante. En esta tenemos brillo, tono y saturación. Si la luz es más concentrada, va a querer generar un efecto más puntual, como en el momento en el que se abre el maletín y sale una luz puntual y concentrada. Queremos que el espectador esté centrado solamente en eso. A esta luz se le llama brillo. Por otro lado, la difusión es la luz que hace visible el espacio, y con esta luz se busca que se pueda ver todo lo que está pasando en la escena. Terminando con las figuras de violencia, vamos a hablar ahora de la enunciación. La enunciación es la transformación de estructuras semionarrativas en el discurso. Siempre necesita la presencia de dos sujetos y muestra las posibilidades de organización del sentido. La diferencia entre texto y discurso es que el texto es el correlato físico y perceptible a la vista del discurso. El discurso es lo que se comprende a partir del texto y es un sentido organizado y construido. La textualización se da una sola vez, mientras que la comprensión de este discurso se puede dar muchas veces. Mejor dicho, la enunciación, que es esta, es diferente cada vez que se lee o se ve algo. Cabe recalcar también que autor no es lo mismo que enunciador, ya que el texto tiene sentido independientemente del autor. El autor escribe el texto una sola vez. Sin embargo, cada vez que alguien lo lee o lo ve, para comprenderlo, está produciendo una imagen de enunciador y enunciatario en su cabeza. El enunciador y el enunciatario son sujetos de lenguaje y deben poder comprender el lenguaje para existir. Por ejemplo, un enunciador que escribe una carta en japonés no podría tener un enunciatario que no entienda japonés, ya que es fundamental la comprensión del discurso. Cabe resaltar que estos no son personas de verdad, sino que un mismo individuo está reconstruyendo los roles de enunciador y enunciatario en su cabeza cada vez que procesa un texto. Ahora pasaremos a hablar de enunciador versus anti-enunciador y enunciatario versus anti-enunciatario. El enunciador es manipulador y propone a un enunciado al enunciatario, que es el destinatario. Podemos también compararlo con la relación destinador-objeto-destinatario. En este caso sería enunciador, enunciado, enunciatario. Toda comunicación es una manipulación, ya que busca que ésta sea creída por el enunciatario. El enunciatario ejecuta un deliberado querer creer, mientras que el antienunciatario tiene un rol de no creer. Por ejemplo, si tenemos un enunciador sobre política que habla de la derecha y esto llega a un enunciatario de izquierda, el enunciatario no va a creer esta información, por lo cual va a ser un anti-enunciatario, ya que él es de izquierda y le está llegando un enunciado de derecha. Hablando puntualmente del enunciado, podemos decir que este es articulado por actores, tiempos y espacios. Podemos separar un yo narrador y un yo narratario. Estos dos simulan la enunciación, mas no son esta propiamente. Podemos hablar también de desembrague y embrague. Entiéndase desembrague como paso al territorio enunciativo al enuncivo y el embrague como regreso de lo enuncivo a lo enunciativo. Por ejemplo, podemos decir que si tenemos en una serie a un narrador que empieza en un cuarto y empieza narrando la historia y después pasamos a ver la escena de la historia que éste está narrando, aquí habría un desembrague, ya que la enunciación se está abriendo y nos está mostrando toda la escena. Y si al final del capítulo
regresamos al primer cuarto donde estaba el narrador contando la historia, aquí se había producido un embrague. En el ejemplo de un comercial de Brahma podemos ver que hay dos embragues, ya que hay una frase que dice: yo quisiera que seas mía tú, mamacita. Entonces, hay dos embragues, ya que hay un yo y hay un tú. Y también hay un desembrague, ya que la frase dice: yo quisiera ser champiñón para estar en ese lomo, mamacita. Si analizamos la palabra ese lomo, sería un desembrague, porque está indicando que este no está aquí. Entonces, así concluimos la lectura de figuras de violencia y denunciación.